Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte el resto de participantes y empezamos. Muchas gracias. Empezamos. Bienvenidos a una nueva sesión que hemos preparado desde Arventia. Mi nombre es Marilena Pérez del Departamento de Marketing y es un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy hablaremos sobre los agentes de IA en Business Central y cómo automatizar procesos para llevar tu ERP al siguiente nivel. Para mostrarnos más en detalle todo esto, contamos con la experiencia de Javier Cava, consultante en Arventia en el área de industria y distribución. Para aquellos que no nos conozcan, somos una empresa de consultoría que ofrece soluciones de digitalización con tecnología Microsoft. Actualmente somos más de 200 personas entre nuestras oficinas de Madrid, Orense, Las Palmas, Santander, Bilbao y Navarra. Quiero comentaros que esta sesión está siendo grabada y que os enviaremos la grabación a lo largo de esta tarde por si queréis compartirlo con compañeros en vuestras empresas que no hayan podido asistir o por si queréis volver a ver la sesión. Igualmente, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, las podéis ir formulando por el chat y las responderemos al final. Sin más dilación, doy paso a mi compañero Javier. Hola, muy buenos días a todos. Esta sesión, como ha comentado mi compañera María Elena, se trata sobre cómo un nuevo enfoque a la hora de ver lo que sería el RP como tal. Entonces, pues nada, mi nombre es Javier Cava, como ha comentado María Elena, sobre todo me dedico al área de distribución en Arventia. En este caso, pues todo lo enfocado para una pyme, toda la sesión la he enfocado para una pequeña y mediana empresa española, para que veáis pues que este tipo de tecnología, aunque nos las estén diciendo, las vayamos introduciendo en nuestro vocabulario, pues quiero que veamos cómo actúan actualmente dentro de lo que sería el RP. Entonces, pues en este caso, ¿qué vamos a ver? Pues quiero que nos transformemos un poco en esta webinar en la parte de la derecha, en cómo veríamos nosotros el RP. En este caso, pues básicamente esta sería la estructura de la agenda que vamos a ver hoy. Y en principio, por eso pongo la imagen de la derecha, que la he generado con Sora, que es otro tipo de inteligencia artificial. Pero bueno, básicamente que nosotros vamos a comunicarnos ahora con el sistema de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, básicamente arrancamos con una idea muy simple. El RP, como bien sabemos todos, actualmente ya pues tenemos un sistema que tenemos todos los clientes, todos los artículos, todos los pedidos. Pero como a día siempre nos llega ese usuario o somos ese usuario que tenemos tareas repetitivas que quitan tiempo, como copiar datos de correo electrónico o simplemente perseguir facturas que están vencidas de un cliente. Entonces, para ello, actualmente ya en el RP, como ahora os mostraré en ciertas imágenes y en ciertos ejemplos, vamos a tener pues lo que digo, inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial agentiva. Quiero que entendamos la diferencia porque vamos a tratar sobre todo esta sesión en agentes, pero quiero que entendamos también que tenemos otras capacidades ya dentro del sistema, que es básicamente la inteligencia artificial generativa actualmente nos ayuda a redactar, resumir y proponer,
Y la agentiva en este caso, además de hablar con ella o de comunicarnos con este tipo de inteligencia, sigue unas reglas como busca datos, ejecuta pasos, espera eventos. Ahora lo veremos también en un ejemplo preparado para ello. Básicamente hay que entender que la inteligencia artificial generativa no es igual a la inteligencia artificial agentiva, pero básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues aquí hablamos de ciertos modelos y ciertos servicios que se ejecutan y a partir de ahí nos van dando información. Ya sabemos que existe Copilot, como ahora veremos, y ciertos tipos de Copilot de estudio. ¿Qué significa todo ese concepto? Es de lo que vamos a tratar aquí. Pero bueno, básicamente lo que vamos a tratar en la sesión es cómo vamos a poder crear un agente y permitir al ERP con el que estamos acostumbrados a trabajar todos los días, cómo van ejecutando ese tipo de acciones. Entonces, pues nada, básicamente lo que he preparado no tampoco es una demo técnica, sino que cualquier usuario pues, va a poder hacerlo. Básicamente, con la inteligencia artificial agentiva, nosotros vamos a tener un agente que va a tener diferente, por así decirlo, una personalidad, una descripción, y va a ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo, en Business Central, pues ya tenemos lo que sería el agente de pedidos de venta y el agente de pago, esas pestañitas que vemos y que ahora también os muestro en la pantalla, pues básicamente, ¿qué nos permiten hacer? Pero eso, quería que hiciéramos una total y clara diferencia entre lo que es generativa y lo que es agentiva, para no liarnos en el concepto como tal. Bueno, pues básicamente os muestro un ejemplo a la izquierda de las pantallas que tenemos de generativa, que sería en este caso Copilot. Entonces nosotros vemos que tenemos, he puesto la pantalla de lo que sería el administrador de Copilot 365. Entonces, pues ahí, como bien sabemos, actualmente nos estamos encontrando con un chat que nosotros pues le podemos decir y él nos va a hacer o nos va a sacar una información según los permisos que tenga. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir que busque cualquier tipo de información, como vemos abajo, que tiene, pues, hazme un Excel, hazme cualquier cosa, pues yo le digo, él me hace. Vale, sería que te hace un proceso como tal, como ChatGPT, que estamos acostumbrados a usarlo todos los días. Pues ahora tenemos Copilot también integrado en el RP, como vemos en la captura de abajo de la izquierda, que ahí vemos que pues ya tenemos ese chat correspondiente, todo esto es generativa. Copilot se integra ese mismo chat que tenemos en la parte superior, en la imagen de la parte superior, también ahora lo tenemos integrado en el RP, lo cual con este tipo de asistente nosotros le decimos cómo se hace algo o cómo puedo llegar a la última factura registrada y él te va a decir con los permisos que tenga cómo va a poder llegar. Eso difiere de lo que vemos a la derecha. Lo que vemos a la derecha sería agentiva, que nosotros vemos que tenemos directamente en el administrador una posibilidad de crear agentes y de explorar agentes, que es esta tienda que os muestro aquí, que ya vienen plantillas predefinidas, incluso podéis crear la vuestra y subirla a la Absurd, que básicamente también se puede hacer. Si tenéis una buena idea de agente, podéis subir ahí vuestra idea y bueno, tendréis que certificarla en este caso, pero ya se puede crear agente y subir directamente a la tienda como tal o crearlo in situ, como se muestra en la parte superior, que pues puedes crearte un agente directamente. Ahora entraremos un poco más en detalle en todas estas pantallas, pero quería que definiéramos con ejemplos que ya vemos en nuestro día a día lo que sería generativa y lo que sería agentiva como tal, que es lo que estamos viendo en la parte de la derecha en Business Central. Pues algunos nos preguntamos muchas veces, oye, ¿qué son esos simbolitos que hay ahí? Pues son agentes que ya funcionan dentro del sistema y que ahora entraremos un poco más en detalle. ¿Los agentes están basados en Copilot como tal? Bueno, ahora entraremos en profundidad en ese concepto como tal. Entonces, pues aquí sí que nos encontramos con esta pantalla. Básicamente en esta pantalla lo que muestro es cómo actualmente quiero que nos enfoquemos en cómo vamos a trabajar con el sistema y un poco la estructura de cómo va a funcionar mi punto de vista y también por la información que saca el fabricante Microsoft, pues en este caso que nosotros somos un usuario, como vemos al principio del flujo, y nosotros mediante tecnología de Copilot vamos a poder crear con Copilot de Studio, que ahora entramos un poco más en qué significa ese Copilot de Studio, qué nos va a permitir ese Copilot de Studio, y vamos a poder crear agentes que se pueden comunicar, como ahora veremos, un agente se puede comunicar con otro y poder
extraer así toda la información correspondiente. Importante, ¿qué tenemos en Business Central a día de hoy? En día de hoy, como bien sabemos, pues tenemos dos agentes que son los que hemos visto, como muestro en las pantallitas aquí. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente el ERP ya cuenta con inteligencia artificial agentiva. Microsoft ha creado esos agentes que ya vienen por defecto integrados dentro del sistema. Y pues bueno, pues básicamente quería que comprendiéramos que actualmente, por si algún usuario en la sesión o el que la vea posteriormente, dice, oye, ¿qué son esos dos simbolitos de ahí? ¿Cómo los puedo gestionar como tal? Es decir, ¿tiene más profundidad o se queda en una pantalla simplemente superficial? Entonces, pues por eso lo importante es entender pues, que existen dos tipos de agentes actualmente y que pues todo esto tiene una repercusión dentro del ERP de la siguiente manera. ¿Cómo puedo saber yo como usuario las capacidades de inteligencia artificial, tanto generativa como agentiva, que tengo en el sistema, en el ERP? Pues como bien sabemos y somos usuarios de Business Central, y si no lo somos lo explico de manera detallada, en Business Central tenemos un administrador de características que nosotros pues vamos viendo las mejoras que van subiendo cada wave. Cada oleada pues nos van dejando mejoras. También existe una parte específica para toda la capacidad de inteligencia artificial como tal. Hemos hablado que dentro de Business Central ya contamos con dos tipos de inteligencia. Hay alguna más que en otra sesión pues ya entraremos en más detalle. Pero bueno, básicamente nos quedamos en que actualmente tenemos ese copilot, ese asistente chat que yo le digo y él me hace. También en algunos casos, si habéis visto en las propias listas, en las pantallas tipo listas, sí que tenemos ese créame un análisis y puedes comunicarte con Copilot o directamente hacer la conciliación con Copilot, pero ya digo, inteligencia artificial generativa. Yo le digo y él me hace, pero no ejecuta ningún proceso por detrás de enviar un correo, de mirar un registro en Business Central y ejecutar o crear un cliente o crear un proveedor o crear un pedido. Todo eso forma parte de la agentiva, que mediante procesos como fijo bien el detalle porque es importante entender bien el concepto entre qué significa una y qué significa otra, porque para mí esta inteligencia artificial agentiva pues ya tiene mucha repercusión dentro del sistema. No quiero decir que la otra no, pero quiero que nos demos cuenta de toda la funcionalidad que ya va a tener este tipo de conceptos. Entonces, pues nada, básicamente os lo que muestro en la primera pantalla serían las capacidades de Copilot de la gente que se pueden buscar desde la lupa, desde el BI de Business Central. Y entonces, pues aquí veríamos ese tipo de, como ahora entraremos, porque todo esto lo importante, ¿vale? ¿Qué me cuesta para entender que tengo que sacar un ROI, un retorno de la inversión? Oye, yo estoy pagando toda esta funcionalidad, no estoy pagando, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí tenemos el tipo de facturación. En cada una de las funcionalidades podemos ver que algunas vienen integradas con la propia licencia Business Central, todo lo que significa Copilot, esa generativa, ese chat, ese tener ese asistente dentro del RP. Cuando digo asistente hablamos de la pantallita esa que estábamos viendo anteriormente, que hablamos de un chat y que ahora veremos también, que básicamente es ese asistente de Copilot que nosotros le decimos, búscame la última factura y te la busca, por ejemplo, el chat. Resumir, que ya sabemos que cuando entramos en la lista de los clientes tenemos un resumen automático de quién es ese cliente, cuánto nos debe. Bueno, todo eso viene integrado dentro de la propia licencia, pero sí que si veis los agentes, que son el agente de pago y el agente de venta, que son los que ahora mismo están disponibles y se ven posteriormente, son facturados por uso. Es decir, nosotros ahora entraremos un poco más en detalle de cómo va a relacionarse todo esto. Pensar que la gente tiene que hacer acciones. Cada acción va a repercutir pues, un crédito y ahora veremos cómo nos repercute eso. Pero quiero que entendamos que el licenciaje aquí en este caso va un poco distinto porque tú puedes tener como dos tipos de paquetes, como ahora veremos, pero bueno, básicamente quiero que entendamos que tú aquí tienes toda la información relevante. ¿Qué pantalla hay nueva dentro del ERP para toda esta gestión? Tenemos la pantalla de agente. Toda esa se va a ir llenando porque actualmente Business Central es un programa en crecimiento, es decir, pero dentro de poco, en esta nueva oleada, como ahora muestro en la última pantalla de la presentación, vamos a tener 3 agentes nuevos, ya digo, en la primera oleada de 2026, que saldrá sobre abril y marzo, ya los vamos a tener algunos más disponibles. Entonces,
Por eso ponía el flujo de agentes comunicándose con agentes, porque es un poco como veo yo que están moviendo el sistema para poder organizarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente tenemos la pantalla de agentes como estoy mostrando, cada agente tiene su propia configuración como tal, que ahora veremos un poco más en detalle cada uno de ellos, y aquí tenemos una lista de tareas que son como esos procesos que nos va haciendo. Todo eso pues nos va costando como unos créditos o nos va repercutiendo en unos créditos. Bueno, el agente de venta. ¿Qué hace el agente de venta dentro del RP actualmente? Esto es lo que ya nos permite hacer el sistema como tal. Lo que te hace es que el sistema tú le provoca, he puesto el flujo que tal y como lo muestra la página oficial de Microsoft, donde nosotros pues vemos que hay un human to the loop, es decir, el humano tiene que revisar, pero si quiere. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente en la pantalla de la parte superior nosotros vemos la configuración del agente de pedidos de venta y estamos viendo pues, todo el aporte o el flujo que va a tener. En principio nosotros para activarlo pues directamente como vemos en la pantalla de la derecha totalmente tenemos el agente de venta y tenemos una pantalla de configuración ahí, pues la pantalla anterior que hemos visto de agentes puedo ir a su configuración o directamente meterme en el agente como tal y lo que voy a ver en esta pantalla de aquí, donde yo lo activo, que sería el punto 4 que vemos ahí, donde yo lo que voy a hacer también es administrar el acceso, solo los usuarios que yo quiera lo van a poder administrar, y le pongo que esté atento a una bandeja de entrada de un correo y le pongo el correo. Y también le digo el idioma con el que quiero trabajar. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? Estoy haciendo la configuración de un agente que lo que va a hacer es estar pendiente de una bandeja de entrada. Esa bandeja de entrada, pues si recibe un correo de un contacto de un posible comprador, de un correo que ya tengas, por ejemplo, introducido en Business Central, por ejemplo, mañana te llama, estamos hablando de una empresa de distribución al por mayor, de comida, por ejemplo, y te llama un contacto de una distribuidora pues, de patatas, por ejemplo, que ya es tu cliente en Business Central, o es un contacto el que te está hablando. Pues te va a enviar un correo, por ejemplo, pidiéndote disponibilidad de un producto en una fecha en concreto. El sistema va a recibir esa información y ya estaría procesando. Entonces, por eso quiero que nos vayamos al flujo y el cliente te hace una cuestión. Tú lo que vas a hacer es revisar esa cuestión y vas a confirmar si quieres seguir o no quieres seguir. Entonces, a partir de ahí, lo que te hace el sistema es crearte un pedido o crearte una oferta. En la nueva funcionalidad ya te crea directamente el pedido. Y una cosa importante, aparte de crear el pedido como tal, te lo crea a partir de un documento, es decir, utiliza OCR ya y si el comercial a ti te pasa directamente o el cliente o el contacto te pasa el pedido tal y como sería un PDF, el sistema es capaz de leerlo y lo que te haría sería introducírtelo pues, dentro del sistema como tal, la configuración que tiene la gente y la funcionalidad que tiene la gente. Ya os digo, todo esto son los agentes que ya vienen nativos en Business Central y que en este caso, pues todo esto está basado en tecnología de Copilot, por así decirlo, es decir, si nos fijamos bien, se une un poco toda la inteligencia artificial, pero quiero que entendiéramos bien el proceso de generativa porque la generativa ya te está haciendo un proceso como tal. Y yo directamente en la configuración de la gente le puedo decir, quiero revisar todo, no quiero revisar nada, quiero revisar solo la primera vez. Entonces lo que está haciendo aquí es entrena a la gente y ya cuando lo veas que está bien configurado y que te funciona bien, pues le quitas directamente ese human to the loop y ya no tendrías que tener como esa revisión. Pero estos son los que ya vienen nativos como tal y también existe el pedido, el agente de pago, que en este caso pues es otro tipo de agente como tal. Ya sabes que ahora mismo teníamos dos, como he comentado, y lo que te hace este tipo pues, de agente básicamente arranca con un correo electrónico del proveedor con una factura adjunta. Ya sabemos que en Business Central tenemos el servicio o, por así decirlo, la funcionalidad de los e-documents, que básicamente esto se creó para gestionar la facturación electrónica. Entonces, pues también tiene toda esta unión con el agente de pago. Como bien sabemos, una pyme española pues sufre mucho ese flujo de caja que pues actualmente el cliente no me paga en los términos de pago acordados, por ejemplo, y yo sí que al proveedor tengo que cumplir. Entonces, pues básicamente lo que te aporta este tipo de
de funcionalidad es poder tener como un ayudante que te va realizando como esos procesos. Entonces, pues básicamente, como comentaba, el sistema identifica la factura del proveedor, identifica al proveedor y propone el borrador de la compra. Y lo que te hace ahí directamente pues es hacer como ese macheo para machearte directamente la factura que te está entrando en el e-document directamente con la que ya tienes en Business Central para poder ayudarte a hacer toda la gestión como tal. Pero bueno, básicamente que todo empieza con ese proceso y ya utilizamos el tipo de lectura OCR, que bueno, hemos hablado muchas veces de, oye, el sistema ya sería interesante que fuera capaz de leer de leerme esa información. Bueno, esto es mediante un servicio de Cognitive Service, que lo que te hace este servicio es, mediante una inteligencia artificial, como he comentado, de Cognitive Service, es capaz de leerte la documentación de esa factura y hacerte ese macheo con información que ya tenga en Business Central como tal. ¿Vale? Entonces, pues mejora bastante todo ese tipo de procesos del pago como tal. Entonces, pues aquí dejo un poco todo el proceso de lo que hace la gente y si queréis más información, pues en este caso nos podéis contactar y estaremos dispuestos a hacer o a mostrar pues más en profundidad pues cualquiera de estos detalles. Pero bueno, básicamente quería que entendiéramos que ya nativamente tenemos 2 agentes y que ya pues es muy interesante que empecemos a probarlos, que veamos cómo los podemos integrar en nuestro día a día y probarlos primero en esa empresa de sample, luego pasarlo a producción, ir mostrándolo poco a poco a los usuarios que se vayan familiarizando de qué les viene exactamente. Entonces, pues por eso quería entender que actualmente tenemos todo este agente y lo que te hace exactamente es esta funcionalidad. Todo esto, como he comentado, se basa en tecnología. La base de todo, ya sabemos que todo tiene que estar unido pues, a un modelo, un agente tiene que estar unido a un modelo. Todo esto lo bueno es que Microsoft, al tener integrado todos los GPT y ser, pues, o tener un acuerdo con OpenAI, pues directamente lo que nos proporciona esto es que tenemos agentes con modelos conectados pues bastante potentes. Entonces, pues nada, básicamente todo esto su nacimiento nace de tecnología de Copilot, Copilot nace de tecnología de OpenAI, de GPT de OpenAI. Entonces, pues básicamente lo que te he explicado a grosso modo, ya digo. En este caso, todos son capacidades que te van consumiendo. En este caso, todos los procesos que te va haciendo la gente son procesos que son capacidades que se van, por así decirlo, realizando en segundo plano, pero que te van realizando también como un consumo de crédito. Quiero que tengamos siempre eso en cuenta porque el agente, como cualquier usuario, quiero que también puntualicemos en eso, un administrativo nos cobra por hora. Entonces, pues, ojo que hay algunos procesos que igual ya te los sustituye de buena manera. Procesos, ya te digo, rutinarios actualmente, porque este tipo de tecnología es, pues ya digo, exponencial y tampoco puedes llegar a implantarla en tu empresa a un usuario que está acostumbrado a utilizar el sistema o está en versiones anteriores de Business Central, pues le va a costar un poco entender que ahora mismo pues tiene que supervisar solamente que todo funcione bien en algunos casos, porque puedes crear agentes bastante potentes, pues como ahora veremos con un ejemplo básico, pero que iremos extrapolando a lo que sería algo más complejo. Bueno, entendemos que nosotros ya sabemos que tenemos en el RP agentes que vienen de manera nativa, pero la reunión de hoy, sobre todo la webinar de hoy, se trataba de también identificar que tenemos un creador de agentes de low code. Vale, pues básicamente, ¿qué significa Copilot Studio? Pues Copilot Studio es la plataforma oficial, en este caso, para crear o personalizar agentes, pero ¿de qué se trata esto? ¿De qué va la tecnología de Microsoft? Pues que no tengamos que ser expertos, es decir, yo en este caso sí que tengo alguna noción de programación, pero no la he tenido que usar aquí. Es decir, no, cualquier usuario de negocio podría hacer justo el proceso que he hecho yo para la webinar de hoy, el ejemplo que os voy a proponer. Entonces, pues bueno, siguiendo más o menos, teniendo el concepto básico de cómo funciona esto, pues vamos a tener, sin tener que ser técnico, esa noción. Por eso, sobre todo, quería empezar con Copilot Studio, aunque luego vamos a ver alguna posibilidad más de creación de agentes dentro del mundo de Microsoft, pero eso sería la plataforma, el low code que tiene Microsoft para la creación de agentes.
En este caso, pues vemos la pantalla. En la pantalla tengo pues diferentes funcionalidades. Una de ellas es crearte un agente o ver los agentes que tiene. En este caso, esos son los que tengo yo y tengo también ahí una plantilla por si quiero tener directamente un agente que ya viene con unas instrucciones básicas. ¿A qué nos referimos con unas instrucciones básicas? Nosotros en Copilot de Studio, como hemos hablado, todo esto es low code, tenemos la posibilidad de crear un agente. El agente hemos hablado antes que se basa en tecnología Copilot y básicamente el agente va a actuar como un tipo de usuario que es experto en algo, por ejemplo, o el agente puede actuar y siempre nos tenemos que poner en qué funcionalidad va a hacer el agente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Darle unas instrucciones. Es decir, le tengo que decir cuál va a ser la descripción del agente. Ahora veremos el que he hecho yo, que es bastante llamativo. Entonces, hay que ponerle una descripción, unas instrucciones, que básicamente es el papel del agente. Le dices el lenguaje en el que quieres comunicarte con él, básicamente es eso. Luego también le puedes añadir conocimiento, que le puedes subir documentos, o básate en esta web, por ejemplo, imaginaos que quiero crear un agente que sea el agente de dudas de Business Central. Pues te puedes crear un agente y lo conectas a la documentación de Business Central y le puedes preguntar dudas y poniéndole en las instrucciones cómo quieres que te vaya resolviendo, él te va haciendo respuestas según la estructura que tú le hayas puesto. Pero bueno, básicamente ahora lo veremos con un ejemplo. Pero esto sería crear un agente. Si os fijáis bien, las pantallas, la interfaz es bastante cómoda, bastante sencilla para un usuario que no es técnico, ya digo. Es un poco como la creación de Power Apps, pero yo lo veo pues bastante más sencillo. Pero bueno, nos vamos a basar en Copilot Studio, como comento, para la creación de agentes low code y que vamos en este caso a integrar con Business Central. Básicamente, para el caso práctico que he mostrado, para el que he necesitado para poder hacerlo. Lo que he necesitado para poder hacerlo en este caso es tener una licencia de Copilot, que ahora entraremos más en detalle de cuánto te puede costar probar un agente como tal o hacer tus propios agentes, como lo que he hecho yo aquí. Pero bueno, quiero que nos quedemos con estos conceptos de por aquí. Primero tengo que tener la licencia o básicamente asignada es que quiero profundizar esto al final, pero bueno, ya lo comento aquí, que básicamente tenemos el pago por uso, que tenemos un recurso en Azure. Ese recurso en Azure le ponemos un plan de facturación y, como he dicho, cada Copilot, cada crédito de Copilot, pues lo que te está haciendo el sistema es cobrándote por uso, el pago por uso. Y luego también tenemos un pack de 25.000 créditos que vale pues $200, ¿no? Que son 187 euros y así. Que eso pues no tienes que estar preocupado por el pago por uso, cuántas veces lo estás usando, procesos o créditos te está gastando, sino pues que tienes un paquete como tal. Entonces pues tienes que tener esa licencia mínima. Alguna de las dos has tenido que poder asignarte. Luego pues crea el agente, le añade instrucciones, le añade herramientas y lo puedes publicar. Simplemente aquí también pongo un objetivo para crearte tu propio agente. Básicamente, si sigues estos pasos, te puedes crear tu propio agente como tal. Ahora, cuando veamos el ejemplo, pues este Copilot, por así decirlo, o este entorno que tengo, pues es un entorno de prueba. ¿A qué me refiero con esto? Pues que directamente yo tengo aquí creado agentes muy básicos. Este justo es el ejemplo que había creado para poder enseñaros que es un agente de recordatorio de factura. Es decir, directamente el contexto es que para que veas todo esta demo que he preparado o este vídeo que he preparado, que es básicamente un vídeo muy breve, el agente está hecho en Copilot de Studio, como hemos visto toda la funcionalidad anterior, y se conecta a Business Central pues, para localizar facturas que están vencidas de un cliente en concreto. La idea no es perseguir a la gente manualmente, sino que consulte él pues, directamente las facturas que puede tener en este caso un cliente vencido. Entonces, ¿cómo está montado? Pues en este caso voy a iniciar el vídeo y lo voy explicando. Aquí me meto dentro del agente simplemente para mostraros, pero empezaríamos desde el inicio. En el inicio vemos que estamos en Copilot de Studio y yo ya tengo creado el agente, pero ¿cómo lo he creado como tal? Pues le he dicho una descripción utilizando Copilot de Studio como tal. También podéis utilizar a Copilot y preguntarle, quiero crear un agente, ¿cómo me determina que lo genere? Y en este caso, pues lo he conectado
a Business Central para que busque registros. Ya os digo, todo esto nativamente, como ahora pues veremos también, pero lo he conectado nativamente lo que sería un registro en Business Central a una empresa en concreto y a un entorno en concreto, y que me envíe un correo electrónico. Esas son las dos cosas que va a hacer. Y aquí pues lo he probado, le voy a decir, quiero que me busquen la última factura o las facturas vencidas, mejor dicho, de un cliente en concreto. Lo he conectado a una Chrome española. Entonces el sistema me está mirando, está haciendo todo este proceso, me está mirando las facturas que tiene vencidas y ahora me dice que tiene esa factura vencida. Vale, pues yo le digo, quiero que me envíe esto porque le he dicho que quiero revisión. Ya os digo, todo esto lo podría estar haciendo sin tener que avisarme a mí. Imaginaos conectar a un agente y tener esto todas las mañanas. Pues le puedes mandar a tu departamento, oye, revisa esto porque este le está venciendo una factura y no la estamos teniendo en cuenta. Entonces aquí me dice que hay un borrador de una factura, quiere enviarla por correo electrónico, yo le voy a decir que sí, quiero enviarla por correo electrónico. Pero si nos fijamos bien, el sistema anteriormente, como estamos acostumbrados a trabajar, pues tendríamos que meternos manualmente, buscar. En este caso nos estamos comunicando de manera natural, y ya os digo, porque lo he puesto de manera escrita. También podría hacer un agente que recibiera código natural, es decir, lenguaje, de yo comunicarme con él por voz y que me estuviera atendiendo. Entonces directamente me dice que me va a enviar el recordatorio de la factura vencida, el correo electrónico que tengo ahí. Ya os digo, porque en la configuración no le he puesto como tal ningún aviso. Bueno, aquí ayer hice un ejemplo antes de nada, y aquí pues os dejo también lo que me acaba de llegar, que sería, oye, tienes esto y no, y tienes que pudiera gestionar el pago con la mayor brevedad posible. Todo esto es lo que he configurado yo. Pero bueno, básicamente es para que entendamos pues que ya actualmente lo que he hecho es conectar un agente a Business Central con una búsqueda de registro, aunque tenemos muchísima más funcionalidad, como crear un cliente, crear un pedido, crear un proveedor y muchísimas más, ya os digo. Pero pues básicamente son conectores que ya vienen nativos, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer una publicación del agente, como hemos visto, podemos publicarlo o podemos llevarlo a Team, por ejemplo, tener un agente en Team e ir comunicándote con él. Oye, ¿cómo va esto? ¿Cuánto inventario tenemos de un producto en concreto, de un lote en concreto? Entonces, pues tienes una posibilidad muy amplia al poder conectar todo esto con conectores nativos. Básicamente todo esto, la funcionalidad que tiene el entorno 365, es que mucha gente habla de 365, pero esto es el 365 en directo. Es decir, es ver cómo aplicaciones se van interconectando entre ellas. Sin ser técnicos, hemos podido entrar con una API en Business Central, hemos podido ver todos esos registros que tenemos en Business Central y hemos podido, pues básicamente, extraer una información y enviar un correo electrónico a una cuenta en concreto, ¿vale? Integración con Business Central, pues hemos visto que ahora mismo el que tenía configurado era buscar registros, pero de manera nativa pues ya tenemos mucho más: crear registros, ejecutar una acción, eliminar un registro. Imaginaos que podemos tener una cola de proyectos activada y preguntarle cómo va la cola, por ejemplo, está teniendo errores, o podemos también crear un pedido como tal o una orden de producción, visualizar en qué punto está un producto, en una orden de producción como tal. Entonces tenemos muchísima funcionalidad. Pero para no aburriros, en la sesión de hoy he preparado un agente básico para que entendiéramos que podemos empezar por poco, que no tiene por qué ser un mega agente ni nada de eso, que tenemos que entender el proceso desde la propia base. Pero bueno, aquí ya tenemos los conectores que trae Business Central como tal, aunque luego diré cuando no existe el conector y quiero hacer una acción, cómo lo hago. Bueno, básicamente nosotros, para poder hacer este proceso, tenemos unos conceptos que aquí, pues, aunque lo he definido de manera muy amplia, pues básicamente cuando hablamos de REST o el Custom Connector, básicamente es que Copilot en este caso pues lo que te hace es permitir o extender el agente con acciones de REST. Esto sí que es un poco más técnico, pero bueno, que lo que te permite también Copilot Studio en este caso es poder hacer agentes que no tengan que depender sobre todo de esa funcionalidad que hemos visto que ya viene integrada como tal de Business Central. Para eso, importante, pues básicamente es un concepto que nos vamos a encontrar muy, 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 bueno, en nuestro día a día cada vez más, que es el MCP, que es el Model Context Protocol. Básicamente lo que te hace esto es que el estándar para exponer herramientas de los agentes, vamos, que básicamente este es el modelo protocolario que ha sacado
por así decirlo, Microsoft para exponer herramientas como pueden ser los agentes. ¿Qué nos permite esto? Pues Copilot Studio, pues básicamente puede añadir componentes de MCP y al agente y extender con acciones MCP ese agente correspondiente, básicamente. Entonces, pues, cuando el conector es nativo, básicamente, pues tenemos la funcionalidad del estándar como tal. Cuando queremos expandir nuestro agente o conectarlo o que se comunique con otros agentes basados en otro lenguaje, pues vamos a tener ya un protocolo. Si nos fijamos bien, antes directamente se conectaba al modelo pues todo lo correspondiente. Ahora primero tiene que pasar por un modelo protocolario, lo cual pues nos permite que esto sea pues bastante mejor porque ya si Microsoft está trabajando en todo este concepto es porque entendemos que ya los agentes, como también hemos podido ver en esta webinar y lo que estamos viendo de cómo va el fabricante integrando todo esto, pues va trabajando en agentes que se comunican con agentes dentro de los propios sistemas como tal. Entonces están creando como igual que se inventó el cinturón de seguridad, un estándar de comunicación para los agentes como tal. Y bueno, pues básicamente después el otro concepto sería el computer use, que básicamente sin utilizar una API, pues directamente podemos conectarnos a ese propio agente como tal, por lo que hemos hablado. Importante, ¿cuánto nos cuesta todo esto? Pues básicamente, como he comentado anteriormente, nos cuesta un pack de 25.000 créditos, $200 al mes, 187 euros en el momento en el que yo lo adquirí. Y en este caso, pues básicamente, luego también tenemos un pago por uso y este sería pues todos los paquetes que te deja disponer. El pago por uso, disponemos de unos servicios en Azure o unos recursos en Azure que tienen un plan de facturación y vamos haciendo ese pago por uso. Básicamente aquí pongo los Copilot Credit, que cuántos son lo que vale, que cada Copilot Credit pues vale ese precio correspondiente. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación en este caso es si queremos probar el agente y despreocuparnos de ese pago por uso, no sabemos, pues mira, estos 25.000 nos van a durar o vamos a poder ejecutarlos de manera tranquila y tampoco es tan costoso para probar una funcionalidad tan completa como esta y tan disruptiva como esta. Pero bueno, básicamente para alguien más técnico, que tampoco es muy complejo hacerlo, pero sí que cuesta un poquito más, pues el pago por uso es lo que yo utilizaría para poder empezar. No es por nada, porque a lo mejor 200 euros no los vas a rentabilizar, pero el céntimo que va haciendo proceso o publicando tu agente, pues sí que te sale rentable en este caso. Importante, nosotros tenemos dos ejemplos aquí que lo he puesto en dólares para que nos hagamos una idea porque es lo que cuesta realmente, te pone el precio en dólares como tal y según el cambio, según el día, no sabía cuánto iba a estar el cambio a día de hoy, entonces pues lo hice directamente en dólares y lo podemos extrapolar al día de hoy pues con el valor que tenga el cambio de divisa. Pero básicamente aquí tenemos el agente que tiene el agente de venta, en este caso, que ya viene nativamente en el sistema o este que acabo de realizar yo. Supongamos que tenemos 1.000 interacciones, tenemos que realizar 1.000 interacciones con él y haciendo respuestas con otras acciones como crear, actualizar pedidos. Si la suma 18.000 créditos, con un pack de 25.000 cubriría el uso. Pero es que básicamente tal vez con este tipo de conceptos te saldría más barato. Mi recomendación es siempre empezar por el pago por uso, ¿vale? Porque pues básicamente igual al principio no vas a rentabilizar los 200 euros que te cuesta el paquete de 25.000 o no usas 25.000 Credit Copilot. Básicamente la pantalla de seguridad quiero que entendamos que todo esto y todo el modelo de procesamiento que hemos visto, protocolario, pues todo esto tiene por así decirlo, una repercusión en gobernanza y seguridad. Es decir, en este caso lo que nos permite el sistema es desplegar agentes con gobierno, ya que para mí en desplegar ahora mismo un agente y no saber qué nos está haciendo dentro de nuestro sistema, a qué datos tiene acceso, qué no tiene acceso. Entonces, pues básicamente lo que te permite esto es que te permite controlar pues 3 pilares, seguridad, gobierno y controles de gestión y medición y reporte. ¿Qué significa esto? Pues básicamente a nivel funcional usa Microsoft Purview, que no sé si lo había utilizado en cualquier caso, pero es una funcionalidad de Microsoft
y el SharePoint Advanced Management, que básicamente lo que te hace esto una gestión avanzada de SharePoint para detectar pues, sobreexposición de datos, restringir accesos y para ver dónde un agente puede entrar, no puede entrar. Y lo que te permite esto es poder estar un poco más tranquilo de que sí que existe pues, una configuración de seguridad y todo esto está parametrizado para que siempre estemos pues tranquilos con todo el tema que hemos comentado de ciberataques, todo esto, cómo se conecta, cómo no se conecta. Básicamente todo eso quiero que lo tengamos en cuenta porque no es crear un agente como tal. El agente ya hemos visto que se va a conectar a los modelos, se va a expandir con un modelo protocolario, es decir, que ya tiene su propio estándar de lenguaje para comunicarse con otro agente o para exponerlo en otro sistema, y también tenemos esa seguridad, que es lo que estamos viendo justo en esta pantalla. Y por último, en este caso, pues sí que tenemos dentro de la funcionalidad, porque vuestra pregunta podría ser, oye, ¿puedo crear agentes con otro tipo de tecnología Microsoft que sean más potentes? Yo soy técnico, no voy a utilizar Copilot de Studio. ¿En qué se diferencia con otras herramientas? Tenemos en este caso iFoundry y directamente el Agent Service, que lo que te hace esta unión es que con la unión de un servicio de OpenAI, en este caso que es por así decirlo, un modelo conectado a un servicio de Azure que se llama Agent Service, y esto conectado con Azure AI Foundry, que directamente es un sistema, un SaaS para poder crear agentes un poco más complejos. Es decir, agentes que no solo te vayan a buscar un registro, te lancen una orden de producción, sino agentes que tengan más recorrido. Actualmente vuestra pregunta podría ser, ¿todo lo que has hecho con Copilot lo puedo hacer con iFoundry? Sí. ¿Te merece la pena? No, porque a lo mejor es un proceso que directamente low code te resuelve antes que un iFoundry. Quiero crear un agente muy potente, con una base para después poderlo extrapolar a algo más complejo. Pues podemos analizar si es necesario utilizar iFoundry con Agent Service. ¿Vale? Pero en principio todo esto lo he basado en low code para que veamos pues, que ya se integra al negocio de manera sencilla. Lo que viene, bueno, básicamente lo que viene, eso es lo que se ha mostrado en las últimas sesiones en este caso, del Direction, que está siendo actualmente, nuevo logo de Business Central, y aquí sí que nos fijamos en la inteligencia artificial que ya tenemos, el agente de, por así decirlo, de expedición, básicamente el agente de pago mejorado, y básicamente tenemos el agente de Playground que vemos ahí, que es el Fulfillment, que básicamente es otro agente. Es decir, ya tenemos dos agentes nativos en el sistema, yo he creado uno que interviene con el sistema, nos vienen otros tres agentes dentro del sistema, y todo esto, pues dentro de poco vamos a llegar a hablar pues, de agentes que se comunican con agentes dentro del sistema. ¿Vale? Pues esa es mi visión como tal. Y bueno, pues básicamente si queréis cualquier tipo este tipo de presentación ya sí que he generado, pues la podéis disponer de ella. Ya el departamento de marketing se pone en contacto con vosotros. ¿Vale? Y pues muchas gracias por vuestra atención y espero que hayamos abierto un poco la caja de la que estamos acostumbrados a trabajar todos los días, y hayamos visto pues por dónde viene el sistema como tal, o cuáles son las nuevas aportaciones de esta IA dentro del sistema. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Y la verdad es que ha habido bastantes preguntas, pero como vamos un poco justos de tiempo, vamos a responder solo un par y al resto os responderemos mediante el correo de marketing. La primera es, en una frase, ¿cuál es la diferencia entre Copilot y un agente? Vale, pues básicamente que Copilot lo que te hace es ayudarte a redactar y a entender. Por ejemplo, ya lo tenemos integrado en Teams, en reuniones, te hace resúmenes, te hace explicaciones, y un agente, como he profundizado mucho en la reunión, actúa por mí, es decir, puede consultar datos en Business Central como el agente que he creado, o propone un pedido, prepara un mail, siguiendo las reglas que yo le he dicho y las instrucciones que yo le he dicho. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuánto me va a costar probar un agente sencillo como el del recordatorio? Pues básicamente, como he mostrado actualmente, el coste se mide en Copilot Credit, y para esta funcionalidad que he hecho yo, normalmente pues ya
a un servicio, a un recurso de Azure y le añado un plan de facturación de pago por uso y no tiene un coste elevado. A lo mejor probar un agente un fin de semana que lo quieras probar o introducirlo en tu empresa para funcionalidades básicas, te puede llegar a costar, pues, no sé si $4 o 3 euros o 4 euros, 1 euro en este caso. Entonces, pues, el proceso que he hecho yo básicamente cuesta como 10 o 20 céntimos, para que os hagáis una idea. Y he hecho bastantes pruebas con él. Vale, pero según la capacidad del recurso que le dé y de las preguntas que le haga o tenga que interactuar, es decir, el correo que he enviado me cuesta un Copilot Credit. Entonces, pues simplemente eso sería como 0,1 dólares. O sea que no es nada costoso como tal. Yo os invito a que lo probéis y que le echéis un vistazo y que perdáis ese miedo porque no es para nada costoso. Y sí que nos va a ayudar bastante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como os he comentado antes, nos hemos pasado un poco de la hora, entonces a los que nos hayamos podido responder lo haremos a través del correo de marketing junto con la grabación que os enviaremos esta misma tarde y así podéis compartirlo con quien queráis. Por último, agradeceros a todos los asistentes de nuevo vuestro tiempo con nosotros, a Javier su presentación. Y nada, solo deciros que al finalizar el webinar se os va a abrir automáticamente una ventana con una breve encuesta que agradeceríamos mucho que la completaseis porque así podemos seguir mejorando la calidad de las sesiones y también pues por si os ha quedado alguna duda de último momento que queráis hacernos llegar. Esperamos que tengáis un buen día. Muchas gracias a todos.